El día comenzó extraño. Don Mateo Riviera, como de costumbre, se despertó antes del amanecer, sintiendo ese frío seco que se aloja en los huesos de quienes han vivido demasiado. Había algo en el aire, algo que no supo nombrar, pero que lo hizo demorarse un poco más antes de levantarse de la cama. El silencio estaba más pesado de lo normal, e incluso los gallos, que usualmente hacían fiesta antes del alba, parecían haber perdido la voluntad de cantar. Se puso su vieja camisa de lino y el desgastado sombrero de paja, bajó los escalones de madera chirriantes del porche y contempló la inmensidad de la tierra que heredó de su padre y que también cultivó su abuelo. Pero aquel día, la tierra parecía tensa. La granja estaba agotada. La sequía de los últimos meses castigaba cada rincón. El suelo agrietado, el pasto escaso, el ganado flaco y sin fuerzas. Mateo sentía el peso de todo eso sobre sus hombros. Había invertido lo poco que tenía en la compra de aquel maldito toro. Furioso, un animal de apariencia magnífica, fuerte como un camión y con ojos de demonio. Teóricamente, era justo lo que la granja necesitaba, pero en la práctica era todo lo contrario. Desde su llegada, nada había salido bien. Animales heridos, cercas rotas, peones asustados, hasta Centella, su compañero, su hermano de alma, andaba inquieto. Mateo no quería creer que el problema fuera el toro, pero en el fondo lo sabía. Esa mañana Centella no estaba en el establo. El caballo siempre acudía en su encuentro tan pronto como sentía sus pasos. Era como si tuviera el don de adivinar dónde estaba Mateo. Pero esta vez, nada. Don Mateo silbó suavemente, con aquel llamado que solo Centella reconocía. Esperó, y esperó un poco más. Solo entonces escuchó el sonido. Un relincho agudo, proveniente del potrero inferior. Era como un grito. Don Mateo se heló. Eso no era un relincho común, era una alarma. Algo andaba mal. Sin pensarlo, don Mateo comenzó a caminar tan rápido como sus piernas se lo permitían. Cogió una azada, el único instrumento a mano, y siguió el sonido. A medida que se acercaba al potrero, el silencio se volvía más denso. Y entonces lo vio. La puerta del corral de Furioso estaba destrozada. Las losas de madera estaban esparcidas. El suelo marcado con huellas grandes y profundas, como si algo hubiera arrancado la puerta con pura furia. No había rastro del toro, ni de Centella. El corazón de Mateo empezó a latir con fuerza, no por el esfuerzo, sino por el miedo. Sabía que Furioso no se había escapado, se había ido a cazar. Al otro lado del potrero, entre el viejo granero y la casa de arreos, vio la silueta oscura moviéndose lentamente. Era Furioso. Aquel animal parecía más imponente bajo la pálida luz de la mañana. Los músculos del toro se contraían con cada paso. Sus ojos brillaban de forma casi sobrenatural, como si algo en él fuera más que animal. Y frente a él, parado, estaba Centella, firme, silencioso. Entre el toro y don Mateo, el anciano gritó. Intentó alejar al caballo, lo llamó con desesperación. Pero Centella no se movió. Estaba allí por elección. Don Mateo sintió que el mundo se detenía. El tiempo se congeló por un instante, antes de que Furioso arremetiera. Era como una locomotora hecha de músculos y rabia, avanzando con el único objetivo de destruir. Don Mateo cayó de rodillas, impotente, esperando ver a su compañero ser aplastado. Pero Centella se movió con la gracia de los vientos del desierto. Esquivó el impacto con precisión y en un giro golpeó las costillas del toro con sus cascos traseros. El sonido fue seco, un chasquido en el aire. Pero Furioso no se detuvo. La lucha comenzaba allí. Fue una danza brutal. Centella usaba todo lo que tenía: velocidad, inteligencia, el conocimiento del terreno. Furioso, por su parte, era pura fuerza, ciego de ira. Cada embestida era como un trueno,
y cada esquiva de Centella parecía milimétrica, como si el caballo supiera exactamente dónde pisar. Don Mateo, caído en el suelo, apenas podía respirar. Lloraba sin darse cuenta, rezaba en silencio. No era solo una lucha entre dos animales. Era el destino de su vida, su historia, su última esperanza, desarrollándose ante sus ojos. Si has llegado hasta aquí, es porque algo profundo dentro de ti está buscando más inspiración, más fuerza, más superación. Y puedo sentirlo. Si lo que has visto tocó tu corazón y sabes que necesitas eso para continuar tu camino, no dejes de darle like a este video. Esto no es solo un clic, es un mensaje al universo de que estás listo para dar el próximo paso. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Imagina que cada nuevo video que veas será una bendición en tu vida, una oportunidad para transformar tus desafíos en victorias. Dale like, suscríbete y permítete recibir lo mejor que la vida tiene para ofrecerte. Será tu momento de brillar, tal como brilló Centella. El momento es ahora. Cree, tu futuro comienza aquí. Centella fue alcanzado. Uno de los cuernos de Furioso rozó su costado, abriendo un corte feo, profundo. El caballo se retiró tambaleándose, pero no cayó. Don Mateo gritó de nuevo, esta vez con la voz desgarrada, implorando que se detuviera, que huyera. Pero Centella lo miró en ese instante, y fue como si dijera, no puedo. Y entonces volvió a la lucha, aún sangrando. Don Mateo comprendió. Ese caballo no luchaba por sí mismo, luchaba por él. Con cada paso, con cada movimiento, Don Mateo sentía como si la tierra bajo sus pies estuviera cediendo. El aire, antes caliente y seco, parecía denso, pesando sobre sus hombros. Ya no sabía qué hacer. Estaba a pocos metros de sus dos compañeros, pero aún así se sentía distante, como si algo entre él y la lucha fuera insuperable. Centella y Furioso estaban tan envueltos en aquella batalla que el tiempo parecía alargarse, como si el propio destino esperara a ver quién cedería primero. El sonido de los cascos golpeando el suelo agrietado, el resonar de los cuernos del toro cortando el aire y la respiración agitada de ambos animales formaban una sinfonía de destrucción, algo que parecía prolongarse eternamente. Centella estaba herido. Don Mateo podía ver la sangre corriendo por el costado del caballo, pero aún así el Mustang no se rendía. Cada movimiento de Centella era una obra de agilidad pura, una combinación de instinto y experiencia. El caballo saltaba y giraba con una destreza impresionante, esquivando las feroces embestidas de Furioso. Pero la batalla se volvía cada vez más difícil. Furioso, aunque cegado por la ira, tenía una fuerza brutal. Cada embestida de sus cuernos hacía temblar la tierra y con cada choque Centella parecía vacilar un poco más. Pero el caballo no retrocedía. Continuaba, como si su cuerpo ya estuviera más allá del dolor, actuando solo por la lealtad y el vínculo que compartía con Mateo. Don Mateo, sentado en el suelo, con las rodillas dobladas y las manos sobre el pecho, sentía su propia respiración volverse más pesada. No podía moverse. Estaba atrapado, tanto física como emocionalmente. El miedo se apoderaba de él, pero no era un miedo común. Era el miedo de perder todo lo que había construido. El miedo de que Centella, el único ser vivo que aún hacía la vida soportable, fuera destruido allí, ante sus ojos. El pensamiento de que todo lo que tenía, el caballo, la granja, el recuerdo de su esposa, podría desaparecer con un golpe de Furioso, le partía el pecho. Quería gritar, correr, hacer algo, pero lo único que podía hacer era observar. La lucha se prolongaba y el sol comenzaba a ascender más alto en el cielo, calentando el suelo árido con una intensidad implacable. Centella estaba perdiendo fuerzas. Se tambaleaba, sus movimientos se volvían más lentos. El sudor le corría por la melena dorada y la sangre teñía la tierra a su alrededor.
Furioso, por otro lado, parecía invencible. El toro estaba agotado también, pero su fuerza bruta parecía infinita, alimentada por la rabia que lo dominaba. Don Mateo sintió que el final se acercaba. No sabía qué podría suceder, pero algo dentro de él, algo profundo, sabía que aquel sería el momento decisivo. O Centella se entregaría al cansancio, o el toro cedería. La tensión en el aire se volvió palpable. El sudor perlaba la frente de Mateo, mezclándose con las lágrimas que ni siquiera recordaba cuándo habían comenzado a caer. Con cada movimiento de Centella, él sentía el dolor del caballo como si fuera propio. Conocía a ese animal como nadie. Sabía cuánto luchaba Centella, no por él, sino por el vínculo que compartían. Centella no necesitaba que lo convencieran de luchar. Él ya había elegido. Y, en ese momento, Mateo comprendió que el caballo luchaba para salvar su vida, pero también para mantener viva la llama de libertad que ambos siempre habían compartido. De repente Centella dio un salto. Fue un movimiento rápido, más veloz de lo que don Mateo imaginaba posible. Con una fuerza inesperada, el caballo esquivó a Furioso y en un movimiento impecable asestó un golpe certero con sus cascos traseros, impactando en la sien del toro. El sonido del impacto fue ensordecedor y Furioso, por primera vez, se detuvo. Sacudió la cabeza, aturdido, y luego, de manera sorprendente, retrocedió un paso. Don Mateo no podía creerlo. El toro se estaba retirando. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero algo había cambiado. Furioso, con sus ojos encendidos de furia, ahora miraba a Centella con una especie de respeto. Y, por primera vez, el silencio se hizo impresente, rompiendo la tensión del momento. Centella se mantuvo firme, con la respiración agitada y los ojos fijos en Furioso. Ya no había rabia en la mirada del caballo. Había una calma, una certeza silenciosa de que lo que había ocurrido ya estaba decidido. Furioso se alejaba, más cauteloso ahora, como si hubiera comprendido que allí no saldría vencedor. El viejo Mateo, aún de rodillas, miró al caballo con una mezcla de admiración y gratitud. No sabía si aquello era el fin de la lucha o solo el comienzo de algo nuevo, pero sabía que había sido testigo de algo que jamás olvidaría: la coraje silenciosa e indomable de Centella, que superó la fuerza bruta de Furioso. Don Mateo se levantó con dificultad, las piernas temblorosas por el nerviosismo. Estaba exhausto, pero aún así sentía una ola de alivio, como si se hubiera liberado de un peso que llevaba mucho tiempo. Caminó hacia Centella, que lo esperaba, como siempre, con los ojos llenos de confianza. El caballo estaba herido, pero aún firme. Don Mateo sabía que lo peor había pasado. Con las manos temblorosas acarició la crin del caballo, sintiendo la suavidad de los hilos mezclados con la sangre. Dijo, casi en un susurro: «Me salvaste, y aún me enseñas lo que significa luchar». Las palabras salieron cargadas de una emoción que no sabía cómo expresar, pero Centella, como siempre, lo comprendió. Y en ese momento, don Mateo supo que, aunque el mundo estuviera lleno de desafíos, la verdadera fuerza residía en el corazón de quien decide luchar. Centella, con pasos firmes a pesar de las heridas, se acercó a don Mateo. El anciano, sintiendo la brisa cálida de la mañana, miró a su caballo con ojos llenos de una mezcla de alivio y gratitud. No había palabras para describir lo que sentía. Había presenciado lo imposible. Su amigo, su hermano de alma, había superado a Furioso, un toro que parecía imposible de vencer. No era solo la fuerza de Centella lo que impresionaba, era la valentía, la lealtad y la sabiduría del caballo, que sabía exactamente cuándo atacar, cuándo esquivar y, quizá lo más importante, cuándo desistir de la lucha y dar una lección al mismo toro. Don Mateo se levantó lentamente del suelo, apoyándose en Centella. El caballo se quedó quieto,
imperturbable, mientras el hombre se reequilibraba. Miró hacia el potrero. La granja aún estaba lejos de ser lo que fue en tiempos más felices. La sequía continuaba castigando la tierra y el ganado seguía débil. Pero en ese momento, algo dentro de él cambió. La lucha de Centella había demostrado lo que él quizás había olvidado. A veces, la verdadera fuerza no reside en lo que poseemos, sino en lo que estamos dispuestos a hacer por aquello que amamos. Mientras caminaban lentamente de regreso al granero, don Mateo sentía el peso de su decisión sobre él. Furioso, había sido vendido. Aunque el toro era fuerte, no respetaba la tierra. Y don Mateo sabía que en su granja no había lugar para criaturas que amenazaban el equilibrio. Furioso era, fuerte sí, pero no tenía la fuerza del espíritu que poseía Centella. Aquella era una tierra de respeto, de vida, de libertad, algo que don Mateo sabía que, a pesar de todo, aún estaba al alcance. Y ahora sabía que Centella sería ese símbolo. El viejo granjero y el caballo continuaron su camino, y la tarde fue llegando, con la suave luz del ocaso inundando el cielo. Cuando llegaron a la colina donde solían contemplar la puesta del sol, don Mateo se detuvo. Habían estado allí muchas veces, pero hoy parecía distinto. La paz que siguió a la batalla se hacía presente en el aire, y Mateo sabía que aquella era la recompensa. Miró a Centella, que estaba a su lado, con la cabeza erguida y los ojos brillando bajo la luz del sol poniente. «Es eso, Centella», dijo don Mateo con la voz ronca y llena de emoción. «La tierra puede desgastarse, la sequía puede llegar, pero mientras te tenga a ti, nunca perderé la razón para luchar». El caballo resopló, inclinando la cabeza como si comprendiera las palabras. Entonces, juntos se quedaron allí, en la colina, observando el sol ponerse detrás de las montañas áridas. Ya no había lucha, solo un profundo silencio y la certeza de que, aún en la adversidad, existía algo que no podía ser derrotado. La conexión entre ellos, la confianza y la lealtad que trascendían cualquier dificultad. En los días siguientes, la granja de don Mateo no se transformó de la noche a la mañana. La sequía continuó marchitando las plantas. El ganado seguía débil y el futuro era incierto. Pero en algún lugar, en lo profundo de su corazón, el anciano sabía que ya no estaba solo. Tenía a Centella, su caballo, su hermano de alma, que le había enseñado una vez más que la verdadera fuerza no está en vencer a los demás, sino en mantener el valor de seguir adelante, sin importar lo que suceda. Centella, con pasos firmes a pesar de las heridas, se acercó a don Mateo. El anciano, sintiendo la brisa cálida de la mañana, miró a su caballo con ojos llenos de una mezcla de alivio y gratitud. No había palabras para describir lo que sentía. Había visto lo imposible suceder. Su amigo, su hermano de alma, había superado a Furioso, un toro que parecía imposible de derrotar. No era solo la fuerza de Centella lo que impresionaba, era el coraje, la lealtad y la sabiduría del caballo, que sabía exactamente cuándo atacar, cuándo esquivar y, quizás lo más importante, cuándo abandonar la lucha y dar una lección al propio toro. Don Mateo se sentó lentamente en el suelo, aún sin creer lo que había sucedido. Sus piernas estaban flojas y su cabeza giraba, pero la sonrisa de alivio finalmente apareció en su rostro, algo raro en un hombre que había pasado tantos años luchando contra las adversidades de la vida. Centella, una vez más, se acercó a él. Era como si el caballo supiera que el viejo necesitaba su presencia, su fuerza, para entender que lo más difícil ya había pasado. «No me decepcionas nunca, amigo mío», murmuró don Mateo mientras acariciaba la frente del caballo. Sabía que las palabras no eran suficientes, pero sentía que en ese momento había algo aún más importante, un entendimiento profundo, silencioso, entre los dos. Era como si en ese día
Centella hubiera desafiado no solo a Furioso, sino también al propio destino. El viejo granjero miró al horizonte. El sol ya estaba alto en el cielo y el calor del día comenzaba a apoderarse de las tierras secas. La batalla que había presenciado ahora parecía parte de un pasado lejano, como si la lucha hubiera ocurrido hace años. El toro, furioso, estaba a lo lejos, observando, apartado de donde ocurrió el enfrentamiento. Ya no parecía el monstruo furioso que había invadido la granja. Algo en su mirada había cambiado, como si, de alguna manera, reconociera el valor de lo que había enfrentado. Ya no era el enemigo, ahora era solo una sombra de su propia furia. Don Mateo se levantó con esfuerzo, apoyándose en Centella. El caballo permaneció quieto, imperturbable, mientras el hombre se equilibraba. Miró hacia el pasto. La granja todavía estaba lejos de ser lo que había sido en tiempos más felices. La sequía seguía castigando la tierra y el ganado aún estaba débil. Pero en ese momento, algo dentro de él cambió. La lucha de Centella le había mostrado lo que él quizás había olvidado. A veces la verdadera fuerza no está en lo que tenemos, sino en lo que estamos dispuestos a hacer por lo que amamos. Mientras caminaban lentamente de regreso al granero, don Mateo sentía el peso de su decisión sobre él. Furioso, había sido vendido. Aunque el toro era fuerte, no respetaba la tierra. Y don Mateo sabía que, en su granja, no había lugar para criaturas que amenazaban el equilibrio. Furioso, era fuerte, sí, pero no tenía la fuerza del espíritu que Centella tenía. Aquella era una tierra de respeto, de vida, de libertad. Algo que don Mateo sabía que, a pesar de todo, aún estaba al alcance. Y ahora sabía que Centella sería el símbolo de eso. El viejo granjero y el caballo, y la tarde llegó, la suave luz del atardecer tomando el cielo. Cuando llegaron a la colina donde solían ver la puesta de sol, don Mateo se detuvo. Habían llegado allí muchas veces, pero hoy parecía diferente. La paz que siguió a la batalla estaba presente en el aire y Mateo sabía que esa era la recompensa. Miró a Centella, que estaba a su lado, con la cabeza erguida y los ojos brillando bajo la luz del sol poniente. «Es esto, Centella», dijo don Mateo, con la voz áspera y llena de emoción. «La tierra puede desgastarse, la sequía puede llegar, pero mientras te tenga a ti, nunca perderé la razón para luchar». El caballo resopló, inclinando la cabeza como si entendiera las palabras. Entonces, juntos, ambos se quedaron allí, en la colina, observando el sol ponerse detrás de las montañas secas. Ya no había más lucha, solo un profundo silencio y la certeza de que, incluso en la adversidad, existía algo que no podía ser derrotado. La conexión entre ellos, la confianza, la lealtad que trascendían cualquier dificultad. En los días que siguieron, la granja de don Mateo no se transformó de la noche a la mañana. La sequía siguió marchitando las plantas, el ganado seguía débil y el futuro era incierto. Pero, en algún lugar, dentro de su corazón, el viejo sabía que ya no estaba solo. Tenía a Centella, su caballo, su hermano de alma, que le había enseñado una vez más que la verdadera fuerza no está en vencer a los demás, sino en mantener el valor de seguir adelante, sin importar lo que suceda. La vida en la granja de don Mateo siguió su curso, pero algo había cambiado. El viejo granjero ya no miraba la tierra con la misma angustia de antes. Centella, aún fuerte y digno, caminaba a su lado todos los días, como siempre, pero ahora había una confianza silenciosa en ambos. Habían enfrentado la furia de Furioso y ganado, no solo por fuerza, sino por la unión, la inteligencia y sobre todo por la lealtad inquebrantable que compartían. La sequía continuaba, por supuesto, y las dificultades de la vida rural no desaparecían con la fuerza de un solo día de batalla.
Pero don Mateo ya no estaba solo en el peso de sus decisiones. Centella estaba con él, y eso hacía toda la diferencia. Encontraron un nuevo equilibrio, tal vez más frágil que antes, pero también más profundo. La tierra podría seguir secándose, el ganado podría seguir debilitándose, pero sabían que, juntos, podrían enfrentar cualquier tormenta, física o emocional. El viejo granjero, sentado bajo la sombra de un árbol seco, miraba al horizonte, donde las montañas daban paso al cielo infinito. Allí, en el silencio de su granja, con el sol poniéndose en un paisaje que parecía eternamente inalterado, don Mateo comprendió algo fundamental. El futuro no estaba en sus manos, pero lo que él tenía, el presente, el ahora, era más que suficiente para seguir adelante. No era lo que poseía, sino quien tenía a su lado lo que realmente importaba. Centella, con su melena dorada bañada por la suave luz del atardecer, se acercó a él como siempre lo hacía. El caballo inclinó la cabeza como si reconociera al hombre que lo había criado con respeto, y el hombre, con la mano temblorosa, acarició el cuello del animal. Ya no era necesario más palabras entre ellos. El vínculo ya estaba establecido, fuerte e indestructible. En un acto de reconocimiento, don Mateo se levantó y caminó hasta el pasto donde estaban los otros animales. Sabía que la granja aún necesitaba cuidados, pero lo que había sucedido con Furioso no era solo una victoria sobre un toro rebelde, era el recordatorio de que en la vida no todo puede ser controlado, pero siempre hay algo más fuerte que la adversidad, la determinación, el espíritu libre y la lealtad que no se doblega ante ninguna dificultad. Esa noche, mientras el viento frío del desierto soplaba, don Mateo y Centella subieron nuevamente la colina, como siempre lo hicieron. Se detuvieron, como si el tiempo los hubiera llevado de vuelta a un lugar de paz. El silencio que los envolvía no era de dolor o miedo, sino de comprensión. Estaban allí, juntos, y eso era todo lo que importaba. La tierra seguiría secándose, las dificultades podrían venir, pero el espíritu de lucha, el coraje silencioso y el amor incondicional entre hombre y caballo permanecerían para siempre, más fuertes que cualquier tormenta. Ahora es tu turno de compartir. ¿Qué opinas? ¿La lucha de Centella y don Mateo te tocó de alguna manera? ¿Qué fue lo que más resonó contigo en su historia? Quiero saber tu opinión en los comentarios. Vamos a crear un debate poderoso y mostrar que juntos somos más fuertes. Y si este video marcó la diferencia para ti, no olvides darle like para que más personas puedan ser tocadas por este mensaje. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Te prometo que lo que viene seguirá inspirando y transformando tu camino. Vamos juntos hacia la superación.